Hola, ¿qué tal? Y prepárate para una historia que te hará explotar la cabeza. Si eres nuevo por aquí y te encantan estos dilemas de la vida real, considera suscribirte para no perderte nada. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa? Como si fueras un actor en una obra de teatro donde todos conocen sus líneas, menos tú. Esa era mi vida. Crecí en una casa que por fuera parecía perfecta, de esas que ves en los catálogos. Un jardín bien cuidado, risas que se oían desde la calle en las barbacoas de los domingos, pero por dentro, el aire estaba viciado, cargado de palabras no dichas y secretos que se escondían en cada rincón. Desde que tengo memoria, sentí una desconexión. Era como ver una película en un idioma que no entendía del todo. Mis padres, mis hermanos, todos se movían con una facilidad que yo no poseía. Sus sonrisas me parecían ensayadas. Sus conversaciones, superficiales, hablaban del clima, del trabajo, de los vecinos, de todo, menos de lo que realmente importaba. Yo era el observador silencioso, el que notaba las miradas tensas entre mis padres, cuando creían que nadie los veía, el que escuchaba los susurros, que se cortaban abruptamente cuando entraba en una habitación. Empecé a coleccionar estas pequeñas inconsistencias como si fueran cromos. La forma en que mi madre cambiaba de tema cada vez que preguntaba ¿por qué no teníamos fotos de ella embarazada de mí? La vez que encontré una caja de viejos documentos en el ático y mi padre me la quitó con un pánico que no era normal. Pequeñas piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar. Me decían que era demasiado sensible, que me imaginaba cosas. Tienes una imaginación muy viva, decía mi madre, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me hicieron dudar de mi propia percepción, de mi cordura, pero la curiosidad es una semilla terca. Una vez que germina, no hay forma de detenerla. Comencé a investigar, a escondidas, por supuesto, noches en vela frente al ordenador, buscando registros viejos anuarios escolares. Cualquier cosa que pudiera darme una pista. Sentía que si no encontraba la verdad, me ahogaría en ese mar de mentiras. Mis hermanos me veían como el bicho raro de la familia, el que siempre estaba de mal humor, el que no quería participar en los juegos familiares. No entendían que yo estaba jugando a un juego mucho más serio, el de descubrir quién era realmente. La verdad, cuando llegó, no fue un torrente, sino un goteo lento y doloroso. Un día, mientras buscaba un libro en la biblioteca de mi abuelo, un viejo álbum de fotos se cayó de un estante. Estaba polvoriento, olvidado. Dentro, encontré fotos de mi madre, muy joven, con un hombre que no era mi padre. En una de las fotos, ella estaba visiblemente embarazada, radiante. Y en el reverso, una fecha escrita a mano, una fecha que era exactamente 9 meses antes de mi cumpleaños. Pero eso no fue lo peor. Siguiendo ese hilo, encontré recortes de periódico guardados en el mismo álbum. Hablaban de un trágico accidente de coche. El hombre de la foto, un joven prometedor, había fallecido. La fecha del accidente era pocas semanas antes de que yo naciera. De repente, todo encajó con una claridad brutal. El silencio, las miradas evasivas, la ausencia de fotos. Mi padre no era mi padre biológico. Era el hombre que había recogido los pedazos rotos de mi madre, el que le había dado un apellido a un niño que no era suyo. Confronté a mi madre esa misma noche. No grité, no lloré, simplemente puse la foto sobre la mesa del comedor. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Ella se derrumbó entre lágrimas. Me contó la historia, una historia de amor juvenil, de un futuro robado por un accidente y de una decisión desesperada para protegerme, para darme una vida normal. Mi padre, el hombre que me crió, entró en medio de la confesión. Su rostro era una máscara de dolor y resignación. Él también había cargado con ese secreto durante toda mi vida. Me dijeron que lo hicieron por amor, para protegerme del dolor de saber que mi padre biológico había muerto antes de poder conocerme. Pero en su intento de protegerme, construyeron una jaula de mentiras a mi alrededor. La protección se convirtió en engaño. El amor se sintió como una traición. De repente, entendí por qué
Siempre me había sentido como un extraño. Lo eran. Era el recordatorio viviente de un fantasma. El producto de una historia que se suponía que debía permanecer enterrada. Mi mundo, el que conocía, se había hecho añicos. Miraba a mi alrededor, a las paredes de esa casa, a los rostros de las personas que llamaba familia, y solo veía un escenario, un decorado montado para ocultar una verdad incómoda. Las risas de los domingos ahora sonaban huecas, los abrazos, vacíos. ¿Cómo podía seguir viviendo allí? ¿Cómo podía pretender que nada había cambiado cuando todo lo había hecho? Intenté perdonar. De verdad que lo intenté. Comprendía sus motivos, el amor y el miedo que los impulsaron. Pero el conocimiento es una carga que no se puede soltar. Cada vez que mi padre me llamaba hijo, una parte de mí se encogía. Cada vez que mi madre me miraba con ojos suplicantes, sentía el peso de su mentira. La confianza, una vez rota, es como un espejo hecho añicos. Puedes intentar pegar los trozos, pero las grietas siempre estarán ahí, distorsionando el reflejo. La casa se convirtió en una prisión. El aire se hizo irrespirable. Necesitaba escapar, no de ellos, sino de la mentira. Necesitaba encontrar mi propio espacio, un lugar donde pudiera respirar sin sentir el peso del secreto. Un lugar donde pudiera ser simplemente yo, sin el fantasma de un padre muerto y el legado de una mentira piadosa. Así que una noche, mientras todos dormían, empaqué una pequeña maleta. No dejé una nota dramática, ni una carta de despedida llena de reproches. Simplemente escribí 2 palabras en un trozo de papel y lo dejé sobre la mesa del comedor. Necesito tiempo. Salí de la casa en silencio, cerrando la puerta detrás de mí sin hacer ruido. La misma puerta que había cruzado miles de veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez no sabía si volvería. Mientras caminaba por las calles oscuras y silenciosas de mi ciudad, no sentía rabia ni tristeza. Sentía una extraña calma. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba tomando el control. No estaba huyendo de una familia. Estaba corriendo hacia mí mismo, hacia la posibilidad de construir una identidad que no estuviera basada en un secreto. No sé a dónde me llevará este camino. No sé si algún día podré volver y mirar a mi familia a los ojos, sin que el dolor y la traición se interpongan. Tal vez el tiempo cure estas heridas, o tal vez simplemente aprenda a vivir con las cicatrices. Pero lo que sí sé es que tenía que irme. A veces, la única forma de encontrar tu lugar en el mundo es dejando atrás el único lugar que has conocido. A veces, para poder respirar, primero tienes que escapar de la habitación donde te estás ahogando. Y mientras el sol comenzaba a salir, iluminando un nuevo día, yo seguía caminando. Hacia un futuro incierto, sí, pero un futuro que, por primera vez, sentía que era verdaderamente mío. La verdad puede ser dolorosa, puede destrozarte, pero también, y esto es lo que estoy empezando a descubrir, también puede liberarte. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido perdido o atrapado, recuerda que no estás solo. Buscar tu propia verdad es el viaje más importante que harás. Suscríbete para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Y así termina otra historia increíble de Reddit. Me encantaría saber qué piensas de esta situación en los comentarios. Tu opinión es muy importante. Si disfrutas de este tipo de contenido y quieres más debates y reflexiones, no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia.